la trigonometría. Para explicar la trigonometría vamos a partir de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo recto, pero nos serviría cualquier otro triángulo. Por ejemplo, si tenemos este triángulo, podemos dividirlo en dos, de tal manera que tengamos dos triángulos rectángulos. Pero para explicar la trigonometría nos quedaremos con el primero. En un triángulo rectángulo tenemos uno de los lados, que es el más largo, el opuesto al ángulo recto, que denominamos hipotenusa, y los otros dos lados los llamamos catetos. Vamos a llamarle cateto 1 y cateto 2. Dentro de este triángulo vamos a tener definido uno de los ángulos que no son el ángulo recto. Por ejemplo, este ángulo alfa. Y con ese ángulo alfa vamos a definir tres funciones trigonométricas de las cuales vamos a dar su fórmula. Empezamos por la primera de ellas, que es el seno de alfa. Podemos escribirlo con una i del inglés o con una e en castellano. Ambas significarán seno. Yo me quedaré con la primera. El seno de un ángulo alfa sabemos que es el cateto opuesto al ángulo, es decir, si tenemos este ángulo alfa, el cateto que es opuesto a él es justo el que está al otro lado, en este caso, porque el ángulo beta y el ángulo recto forman parte del cateto 1, o el cateto 1 los forma, pero el ángulo alfa es opuesto al cateto 1 y el cateto 1 al ángulo alfa porque no forma parte el cateto 1 de ese ángulo. Por lo tanto, el cateto 1, que es el ángulo opuesto, dividido entre la hipotenusa. La siguiente función es el coseno, que será el cateto contiguo, es decir, el cateto que forma parte del ángulo, en este caso el ángulo alfa, el cateto que forma parte del ángulo es el cateto 2, entonces tendremos el cateto 2 dividido también entre la hipotenusa. Y esa sería la función coseno. Y por último tenemos la función tangente, que simplemente es el seno dividido entre el coseno. Si sustituyo las fórmulas que he escrito antes, el seno es el cateto 1 partido por la hipotenusa y el coseno es el cateto 2 partido por la hipotenusa. Trabajando con esto, las dos hipotenusas se me van a anular y me queda que la tangente es el cateto 1 dividido entre el cateto 2. Estas funciones trigonométricas no solo se usan en matemáticas, sino que en física son muy importantes. De esta manera podemos calcular las funciones trigonométricas conociendo los catetos y la hipotenusa. Pero si nosotros conocemos el ángulo y la hipotenusa, podemos calcular cuánto valen los catetos. Por ejemplo, de la primera fórmula podemos despejar el valor del cateto 1 y va a ser igual a la hipotenusa multiplicado por el seno de alfa. Y de la segunda, el cateto 2 va a ser igual a la hipotenusa multiplicado por el coseno de alfa. De esta manera podremos calcular los catetos en función del ángulo y la hipotenusa. Para explicar las funciones del seno y el coseno vamos a utilizar una circunferencia muy especial que es la circunferencia goniométrica. Esta circunferencia, la característica que tiene es que el radio vale una unidad. Y además esta circunferencia la vamos a centrar en el origen de coordenadas. Cuando nosotros tenemos un ángulo, por ejemplo, este ángulo alfa, podemos calcular su seno y su coseno como la proyección del radio en cada uno de los ejes. Para que lo veáis más claro, si hacemos la proyección en cada uno de los ejes, podemos ver que tenemos uno o dos triángulos rectángulos. En este caso, el valor del coseno será la proyección en el eje X y el valor del seno la proyección en el eje Y. De tal manera que el coseno tendrá un valor el que marca en X y el seno el valor que marca en Y. De esta manera, dado que el radio vale 1, sabemos que el valor del coseno como máximo vale 1 y el seno como máximo también vale 1. Vamos a suponer ahora que tenemos otro ángulo, pero en vez del primer cuadrante lo tenemos en el segundo cuadrante. A este ángulo le vamos a llamar el ángulo beta. Si volvemos a hacer las proyecciones del ángulo beta, podemos observar que el seno de beta es la proyección en el eje Y y el coseno la proyección en el eje X. De tal manera que tenemos que el seno de alfa, en este caso, va a ser igual al seno de beta, porque los dos son positivos, como máximo pueden valer 1, pero el coseno de alfa va a ser igual a menos el coseno de beta, ya que el coseno de beta, al estar en este lado, va a ser negativo. Daos cuenta que este es el 0, en este sentido van positivos, en este sentido van negativos. De tal manera que el coseno de cualquier ángulo va a estar siempre entre menos 1 y más 1. Puede tomar esos valores. En el primer cuadrante de 0 a 1, en el segundo cuadrante de 0 a menos 1, en el tercer cuadrante también de 0 a menos 1 y en el cuarto cuadrante de 0 a 1. Para el seno de cualquier ángulo también sabemos que el valor máximo será más 1 y lógicamente el valor mínimo será menos 1. Como podéis imaginar, si nosotros tenemos un ángulo en el tercer cuadrante, por ejemplo el ángulo delta, si hacemos las proyecciones, en este caso el ángulo delta va a tener un coseno negativo y un seno que también es negativo, ya que esta parte de aquí es la parte negativa. Por lo tanto, el seno de cualquier ángulo puede ir desde más 1
hasta -1. De esta manera, sabiendo los ángulos del primer cuadrante y sus razones trigonométricas, podríamos deducir el resto de ángulos de la circunferencia. Por último, vamos a ver las funciones trigonométricas de los ángulos principales del primer cuadrante. Estos son 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y por último 90 grados. Estos ángulos son interesantes aprendérselos porque nos van a ser muy útiles muchas veces. Pero si no tenemos calculadora, ¿cómo podemos aprendernos los valores del seno, el coseno y la tangente de estos ángulos? Hay un truco que es muy sencillo y que os voy a explicar a continuación. Para rellenar esta tablita lo que vamos a hacer es empezar por el ángulo de 0 grados y por el seno. Y vamos a rellenar la tabla de una manera que de primeras va a parecer un poco al azar, pero que vais a ver que nos funciona. Empezamos con el seno y los 0 grados y ponemos 0, en el siguiente un 1, 2, 3 y 4. Y con el coseno hacemos lo contrario, empezamos con el de 90 grados. A continuación vamos a dividir todos los números entre 2. Y voy a hacer la raíz cuadrada del numerador, solo de la parte de arriba. Como veis, la tangente me la dejo para el final. Lo que voy a hacer ahora es calcular el valor de esta operación. Si hago la raíz de 0 es 0 y divido entre 2, me da que es 0, la raíz de 1 entre 2, 1/2, la raíz de 2 partido por 2 la dejo tal cual, igual que la raíz de 3 partido por 2, la raíz de 4 es 2 dividido entre 2, nos da 1, y abajo me sale lo mismo. De esta manera ya sé cuánto vale el seno y el coseno de estos 5 ángulos. Para el ángulo 0 grados tengo seno 0, coseno 1. Para el ángulo de 30 grados el seno es 1/2, el coseno raíz de 3 partido por 2. El ángulo de 45 grados tiene el seno y el coseno exactamente con el mismo valor, raíz de 2 partido por 2. El ángulo de 60 grados, el seno es raíz de 3 partido por 2 y el coseno 1/2. Como veis, es justo al contrario del ángulo de 30 grados. Porque son ángulos complementarios. El ángulo 0 y el ángulo de 90 pasa exactamente lo mismo, son ángulos complementarios, por lo tanto el seno de 0 es igual al coseno de 90, que es 0, y el seno de 90, que es 1, es igual al coseno de 0, que también es 1. Y por último vamos a calcular la tangente. Como hemos dicho, la tangente es el seno dividido entre el coseno, por lo tanto tengo que dividir simplemente la parte de arriba entre la de abajo. Para el ángulo 0 grados, 0 entre 1 es 0. Para el de 30 grados, 1/2 dividido entre raíz de 3 partido por 2 me queda 1 partido raíz de 3, pero como esto no nos gusta, lo dejamos como raíz de 3 partido por 3. En el de 45, como divido raíz de 2 partido por 2 entre raíz de 2 partido por 2, eso me da 1. En el de 60, si yo divido raíz de 3 partido por 2 entre 1/2, me queda raíz de 3. Y por último el de 90, si divido 1 entre 0, cuidado, no me da 0, en este caso me dará un límite que va a ser infinito. Y con esto tendríamos un poco explicada la trigonometría.